Muy buenas noches, queridos cibernautas. Bienvenidos al programa de Tepantlato en Vivo, una producción de la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica y por el Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. Gracias por acompañarnos. Hoy jueves nos hace el honor de aceptar la invitación del doctor Pedro Zamora y Sánchez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va en este tema de exponer el lavado de dinero. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y es un honor para el Tepantlato el que esté con nosotros. Al contrario, agradezco el estar con ustedes y pues la idea es platicar del tema más que exponer, platicar del tema para todos nuestros amigos que nos están ahora viendo y escuchando, para tratar de incursionar en un tema que pues se habla de él todos los días pero poco se conoce. Bien. Para iniciar el programa, el maestro Roberto Rodríguez Hernández nos va a hacer favor de leer el currículum del doctor Pedro Zamora. Gracias, buenas noches, doctor. Es un placer estar con ustedes. Señor juez, un placer compartir la mesa con usted también. Muchísimas gracias. Vamos a leer el currículum del doctor. El doctor Pedro Zamora Sánchez es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió mención honorífica y la medalla Gabino Barreda. También cuenta con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, España, en 1984. Ha desempeñado importantes cargos tanto en la administración pública centralizada y paraestatal como en la iniciativa privada, destacando su actuación como vicepresidente jurídico y secretario de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como conciliador y síndico de diversos procedimientos extranjeros de quiebra y solicitud de cooperación internacional, director jurídico de TV Azteca SADCB y a partir de diciembre de 2006, director jurídico corporativo del Grupo Salinas. En el plano académico, como profesor adjunto del doctor Raúl Cervantes Ahumada, secretario de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM de 1987 a 1988 y como profesor titular por oposición de las materias de sociedades y contratos mercantiles. Ha impartido conferencias en diversos foros oficiales y académicos nacionales e internacionales, fundamentalmente sobre temas relacionados con el derecho bancario, concursal, lavado de dinero y arbitraje financiero. También ha sido profesor invitado de diversas universidades de Estados Unidos y de la República Mexicana. En 1993 formó parte de la comisión redactora del capítulo 4 sobre arbitraje comercial del Código de Comercio. En 1995 participó en la elaboración de diversos ordenamientos relacionados con la protección del público ahorrador e inversionistas, en especial las referentes a los procesos de atención de reclamaciones, conciliación y arbitraje al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En 1996 participó en la elaboración de la legislación financiera relacionada con el lavado de dinero, manual de operaciones de recursos de procedencia ilícita. En 2000 participa en el proceso de incorporación de México al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, autor de diversos artículos, ensayos y conferencias sobre los temas bancarios y financieros. Asimismo, es autor de 2 textos sobre arbitraje comercial internacional, así como de arbitraje financiero y de la obra Marco Jurídico del Lavado de Dinero de Editorial Oxford. Esta es una breve reseña porque, el historial de vida del doctor Zamora Sánchez es más amplio, pero tardaríamos más tiempo y no podríamos escuchar su valiosa intervención en esta mesa de trabajo. Por lo cual pediríamos, señor juez, si iniciáramos a platicar con el doctor. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Definitivamente el tema es muy interesante, maestro. El tema del lavado de dinero se ha tocado en muchos foros, incluso a través, fue un problema también para poder adecuarlo como tipo penal en la Asamblea Legislativa para poder tipificarlo, ¿no? Y la primera pregunta que se me ocurre hacerle, maestro, ¿qué es el lavado de dinero? Bien, al margen de la definición legal que la podemos encontrar nosotros en el artículo 400 bis del Código Federal, del Código Penal Federal,
Yo creo que para hacer una descripción sencilla es, pues aquella acción que intenta una persona para ocultar el verdadero origen, que normalmente es un origen ilícito de los recursos, y estas acciones que lleva a cabo son de distinta forma y pretenden finalmente legitimar esos recursos destinándolos a actividades, diríamos, lícitas, y finalmente todo ese proceso es lo que se conoce como lavado de dinero. En nuestro país, lamentablemente el tema del lavado se ha ligado mucho nada más al tema del narcotráfico. Sin embargo, el lavado de dinero se da en muchos otros ilícitos que pueden estar ligados a una serie de temas: prostitución, juego, venta de joyas, contrabando, secuestro. Entonces digo, lamentablemente se le ha dado una configuración en nuestro país a nivel periodístico como si nada más fuera propia de los narcotraficantes. ¿No? Pues esto es un fenómeno que tiene una mayor extensión, pero sencillamente, y para que se pudiera entender, digo, de una forma simple, es el ocultamiento que se hace del origen de esos recursos que provienen de una actividad ilícita para colocarlos en negocios o en actividades lícitas y finalmente legitimarlos. Sí, definitivamente la obtención de ese capital ilícito, no hay forma de poder justificarlo, y bueno, pues viene la creación de empresas, de ahí la palabra de lavado de dinero, para poder darle un saneamiento y ante la sociedad y ante el Estado, pues que sea dinero limpio, ¿no? Así es. Históricamente se dice que la banda de Box y Morán, en la época de la prohibición, empezaron a legitimar esos recursos a través de la creación de lavanderías. Entonces por eso se habla de lavado de dinero. Entonces, históricamente esa es la razón de que se le haya encasillado así. Pero pues hoy en día hemos visto que se ha tratado de legitimar a través de negocios de pizzas, a través de negocios de joyería, de arte. Entonces bueno, pues podría ir cambiando la acepción del nombre, ¿no? Ya no necesariamente es a través de lavanderías. Y que además, doctor, estará de acuerdo conmigo de que obviamente no es un problema propio de nuestro país, sino es un problema que ya es de todo el mundo, y el cáncer ya se extendió a países del primer mundo, ¿no? Claro, definitivamente, digo, el tema es un fenómeno mundial en donde afortunadamente se han hecho esfuerzos a nivel internacional para atacarlo. Se ha ido señalando a aquellos países que no han adoptado las medidas necesarias para identificarlo y para atacarlo a través de legislación, a través de regulación, a través de controles. Y bueno, los famosos conocidos paraísos fiscales, pues cada vez son motivo de una lista en donde la gente los va conociendo, la gente ya no quiere llevar a cabo operaciones con esos paraísos, y entonces finalmente pues es un esfuerzo que se hace a nivel mundial. Recordemos, antes de que la caída del bloque socialista, pues muchos de los países socialistas eran utilizados precisamente para llevar a cabo esta actividad. Entonces el tratar de obtener, incursionar en economías a través de distintos esquemas, pues digo, no es propio de nuestro país, es un fenómeno a nivel mundial, y bueno, precisamente México forma parte de algunos organismos a nivel internacional que precisamente su función fundamental es alertar a la sociedad de los efectos que puede tener este flagelo, ¿no? Como usted le decía, doctor, es muy fácil ligarlo con el narcotráfico, pero efectivamente tiene sus ramificaciones, y la obtención de este capital ilícito viene de muchas formas. El Estado, ¿cómo, al tener conocimiento de esta situación ilegal, cuáles fueron los primeros pasos que se adoptaron para poder evitar esa situación? Sí, originalmente el delito fue previsto en el ámbito fiscal, en el Código Fiscal, con una acepción y con una idea para poderlo transferir a otras latitudes. ¿Eso? Sí, gracias. Aquí, doctor, ha sido hay unas de las preguntas que tenía, pero bueno, pues ya ha señalado aquí en relación a qué autoridades intervienen en la intervención para la investigación del delito del lavado de dinero. Ya nos señaló usted en la parte de la Secretaría de Hacienda, el Código Fiscal, efectivamente que lo tenía ahí. Después hubo modificaciones al Código Federal Penal, a la Ley Federal de Procedimientos Penales, y bueno, Hacienda ahí también hace algunos señalamientos, y bueno, pues a la fecha son los que lo llevan, y efectivamente también la Secretaría es
es la Dirección General de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera, que sí. es la que ve, que revisa todo este tipo de situaciones. Yo le preguntaría, si pudiéramos tener un poco más de antecedentes de dónde originamos, o sea, ya nos dijo ahorita un poquito del origen del lavado de dinero, pero los antecedentes en México, ¿dónde los tenemos? Y si el 400 bis que ya usted señaló, en el lavado de dinero abarca toda esta gama de situaciones que pueden exponerse, porque efectivamente lo encasillamos al narcotráfico, pero puede ser en relación de inmuebles, en relación de obras de arte, en relación de piedras preciosas, en joyería, en cuestión inclusive de ahora que estamos en estos días de giros mercantiles, giros negros, exacto. Entonces, ¿cuál es el antecedente en México que tenemos? Ya no lo digo, pero si pudiéramos tener sí, más. Diríamos que básicamente, originalmente lo que se trató, en el famoso artículo 115 bis del Código Fiscal, era pues tratar de detectar estos recursos que se ocultaban, precisamente se ocultaban para no cumplir con obligaciones fiscales, se ocultaban precisamente, provenían de actividades ilícitas, pero estaba categorizado más bien a nivel de un delito de carácter fiscal. Posteriormente se encontró porque no, que el delito tenía una cobertura más amplia, un universo más amplio, y desde luego, bueno, pues las actividades ilícitas que se pueden dar en la concepción del delito. Se ha resuelto un tema que platicaremos posteriormente, pero el delito de lavado se configuró primero como un delito que era un delito de resultado y con la existencia de un delito previo. El delito previo era el ilícito, entonces por decir algo, el narcotráfico, y como consecuencia el lavado. Posteriormente ya se empezó a categorizar y hubo resoluciones de los tribunales en el sentido de decir que es un delito autónomo, independientemente de que haya una actividad ilícita previa, pues se puede dar la categorización independiente con la existencia de los recursos, que nos pasó en el caso de algunos aseguramientos. Entonces, la actividad ilícita puede ser de cualquier índole. ¿Qué vehículos puede utilizar esa actividad ilícita? Bueno, como usted decía, puede ser la compra de inmuebles, puede crear compañías ficticias, compañías domiciliadas en otro país, puede ser inventar una operación, depósitos fraccionados, ¿verdad? Crear un fideicomiso. Entonces hay muchos vehículos, pero el vehículo se utiliza para precisamente esconder los recursos que provienen de la actividad ilícita, y la actividad ilícita puede ser muchas, no nada más el narcotráfico. Entonces, bueno, posteriormente, ¿qué se hizo? Bueno, se dio cuenta que este fenómeno no era simplemente un tema pues de orden fiscal, sino era un tema ya que estaba ligado con el crimen organizado. Originalmente el enfoque que se tenía en el mismo 400 bis, el ataque frontal hacia el crimen organizado, desde cualquier naturaleza. Y bueno, entonces se trata de llegar a una definición que es muy loable, es una definición con la que han trabajado nuestras autoridades, digo que es un esfuerzo, a veces hay que adaptarnos al tipo, ¿no? Y bueno, que hemos encontrado, bueno, que en ocasiones hay otras actividades, otros fenómenos que son fenómenos modernos que tienen que ver con la tecnología que se puede utilizar hoy en día, que a lo mejor no está previsto, ¿no? Los delitos cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una definición, diríamos, que se contempla a nivel de lo que es el tipo, si no está dentro del tipo, pues no es un delito. Entonces tendríamos necesidad de constantemente estar adecuando ese tipo, que es lo que yo creo que ha sucedido también en el tema, ¿no? Entonces, donde empieza el gran esfuerzo es cuando se involucra ya no solamente, porque yo le digo que una visión que yo veo muy grave y de muchos países, es que el tema se ha asumido como una responsabilidad únicamente del Estado, ¿no? Yo creo que esto es una responsabilidad de toda la sociedad, en su conjunto. Entonces, ¿dónde se inicia un esfuerzo para involucrar un sector importante al cual se le tenía temor de que penetrara la actividad del lavado? Es el sector financiero. Y entonces involucrar no solamente ya a las autoridades administrativas, a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, a las autoridades judiciales, sino se involucra a los empleados de la banca, se involucra a los funcionarios, a la gente que esté en contacto. ¿Para qué? Para que ellos sean el primer filtro. Ellos van a tener contacto con la gente que va a ir a abrir una cuenta. Entonces empiezan a crear políticas. Una política muy importante es la famosa política de conoce a tu cliente. ¿Qué hace tu cliente? ¿A qué se dedica? ¿De dónde obtiene sus recursos?
¿no? Entonces cuando vemos a veces ahorita cuando se dice pues no sabía de dónde obtenía sus recursos, pero pagaba con grandes cuentas, entonces pues esto es un indicativo, pero bueno, pues como ese tipo de negociaciones no tienen el deber de reportar, pues entonces eso está ajeno a la autoridad. En cambio, en la autoridad financiera se preocupó de que todo aquel intermediario, toda aquella institución autorizada para fungir como tal, pues estableciera los controles. Y que existe un mecanismo, una política, ¿no? En el sentido de ver las acciones, o sea, yo cliente, bueno, con qué frecuencia, qué cantidades manejo. Okay. Y si ya está de un momento a otro se disparan mis movimientos o mis actividades, el banco tiene una política en razón hasta qué cantidades se pueden, o sea, a partir de qué cantidad se tienen que investigar los movimientos bancarios, ¿no? Y la frecuencia. Así es, de hecho se generan lo que se conocen como los reportes. Entonces hoy en día se han agregado incluso recientemente otro tipo de reportes. Hubo una reforma recientemente el año pasado, en el año 2009, pero el primer reporte se le llamaban operaciones sospechosas. Entonces el nombre no gustaba mucho, entonces le puso operaciones inusuales. Entonces había el reporte de operaciones relevantes, aquellas operaciones en donde una persona llegaba a canjear en efectivo el equivalente a más de $10,000, es la operación relevante, que posteriormente, ahora en el tema de transferencias se ha bajado el monto. La operación inusual, un cliente con el perfil, como usted señalaba, maestro, que pues tenía depósitos muy pequeños, de repente empieza a recibir grandes cantidades de dinero en su cuenta, pues entonces era necesario generar un reporte de una operación inusual de ese cliente. Entonces generó también, además de la política de conocer a tu cliente, el perfil del cliente. ¿Qué hace el cliente? ¿A qué se dedica? Un poco conocer más de su actividad, ¿no? Claro. Sí. Bueno, posteriormente se generó un tercer reporte que eran las operaciones preocupantes, y esto iba dirigido y está dirigido a los empleados de los bancos. Un empleado de un banco que de repente ya no corresponde su nivel de vida con los ingresos que él tiene, que yo digo que este tipo de reportes deberían ser hechos por todas las empresas y que se vigilara por las áreas de auditoría de las empresas, porque pues finalmente pues si una persona lleva un nivel de vida que no corresponde a los ingresos, pues digo algo está mal, ¿no? Bueno, entonces y finalmente ahora digo se genera un reporte que es el reporte de transferencias. Entonces en las transferencias ya se pide una política que puede ser hasta de $3,000. Entonces si hay transferencias, el banco tiene la obligación de reportarlo, tiene la obligación de pedirle al cliente cierta información, de tal suerte que se vaya generando un registro. Si una persona no está cometiendo ningún ilícito, pues puede hacer una transferencia válidamente, va a quedar el registro y pues ningún problema, ¿no? Pero imagínense ustedes que esta sea la forma que una cuenta sea utilizada para estar mandando transferencias, para estar concentrando los fondos, y bueno, finalmente como toda actividad ilícita pues requiere de financiarse para seguir haciéndola, ¿no? Entonces el problema de ese tipo de actividades es que precisamente el sistema financiero impida que se utilice el propio sistema financiero, y en un momento dado pues bueno, se puede dar lugar a acciones muy contundentes como congelar fondos, como poder detener esos activos, hacerlos, incluso decomisarlos, ¿verdad? Y bueno, tratar de combatir al crimen en otro de sus ámbitos que digamos a lo mejor es el más delicado, que es el tema de la cartera, ¿no? En donde les pueda doler, ¿no? Claro, sí es. Maestro, si nos permite un momento, vamos a ir a un corte y inmediatamente regresamos. Nos encontramos con el doctor Pedro Zamora con el tema del lavado de dinero. Volvemos en un momento, gracias.
regresamos a este interesante tema de lavado de dinero, que de inicio, doctor, las primeras preguntas ya han sido bastante interesantes, muy importantes, porque la verdad la mayoría de la gente, incluso los abogados, no sabemos con precisión qué es el lavado de dinero y cómo lo maneja en este caso el Estado. Queremos recordarle a nuestros compañeros cibernautas en nuestro correo, que es de tepantlatoenvivo@hotmail.com, y nuestros teléfonos son el 5674-3860 y 5538-0617. Bien, doctor, continuando con el tema, hace un momento estaba usted, antes del corte, usted estaba hablando sobre los reportes. Cuando una persona trata de lavar el dinero, lo primero que piensa es a través de la banca. El impacto, creo que lo que se recibe es de las instituciones financieras y bancos. Y en este caso, ¿qué sucede cuando, pues la verdad es que el dinero es el dinero y crea codicia y mucha gente se ha matado por ello? ¿Qué sucede cuando la institución bancaria es omisa con ese reporte? ¿Y cuáles son las consecuencias con esa institución que soslaya esa situación? Sí, bueno, mira, yo creo que hoy en día la totalidad de las instituciones bancarias están muy claras en el tema. O sea, el que podría llegar a ser omiso es algún empleado o funcionario del banco no denunciar esta conducta, en denunciar alguna operación irregular o no llevar a cabo el reporte, porque aparte del empleado o funcionario que tiene el primer contacto, posteriormente se genera ese reporte, y ese reporte va a un órgano interno del propio banco, es un comité de comunicación, que es el que tiene que informar a las autoridades. Pero suponiendo que alguien no hizo su tarea bien, bueno, pues el tema, dependiendo de la naturaleza de la operación, si es una operación que finalmente resultó en algún ilícito, bueno, pues se puede haber involucrado a un empleado, y en el caso de los empleados, inclusive las penas se duplican por el hecho precisamente de tratarse de empleados de instituciones financieras, por un lado. Y para el caso del banco, pues el banco puede ser sujeto a una sanción, una multa, o puede ser sujeto a una investigación. Y bueno, y finalmente, pues una situación que de todos es sabido, pues es el prestigio, el daño que se hace al prestigio de una institución, pues difícilmente se puede recuperar. Recordemos nada menos el tema de Casablanca, ¿no? En Casablanca, bueno, pues definitivamente hubo funcionarios, empleados de bancos que participaron, en alguna forma invitados o empujados o como quieras llamarlo, pero bueno, pues las instituciones de crédito tuvieron que comparecer a una serie de procedimientos, y donde eventualmente tuvieron que pagar multas, ¿no? Llevar a cabo una serie de compromisos para establecer mayores controles, y empezábamos nosotros apenas con la regulación, ¿no? Entonces hoy en día se ha avanzado mucho en este tema, pero desde luego el grave problema que tiene la persona que oculte eso por parte de los empleados funcionarios, pues tiene un calificativo mayor. Es más, o sea, el hecho de que lleve a cabo esa actividad y lo haga de forma deliberada, bueno, pues entonces implica inclusive que se duplique la sanción. Y bueno, y finalmente, pues el grave peligro es que no sabes a quién estás ayudando. O sea, finalmente a lo mejor tú dices, el dinero es a veces pues muy tentador, pero bueno, pues finalmente pues la persona tiene que adecuarse a su modus de vida y saber que es un empleado, un funcionario, y que está sujeto a una regulación. Y finalmente, bueno, pues las instituciones precisamente también tienen controles, pues que no pueden depender de una sola persona. Entonces, pues, por ejemplo, cualquiera de nosotros que ha ido a abrir una cuenta a un banco, pues sabemos que nos pide una serie de requisitos, ¿no? Y documentos, información, y a veces van hasta nuestra casa a visitarla. Y bueno, esto lo hace a lo mejor un ejecutivo, pero el ejecutivo además tiene un jefe. Entonces, si se abren cuentas, pues el jefe también va a revisar que la documentación esté en orden. Y además hay otra instancia después, posterior a ese jefe de la sucursal, dentro del propio banco, y cada banco se va organizando como diríamos, en una forma operativa, como mejor le convenga, por regiones o por zonas, ¿no? Y entonces finalmente siempre va a haber un filtro, ¿no? Y bueno, puede pasar que a alguien se le olvidó recabar algún documento, ¿no? Alguien del banco se va a dar cuenta. Pero si el asunto se hace en forma deliberada y entonces se trató de ocultar a la verdadera persona, pues ya resulta difícil, ¿no? Entonces, pero finalmente sí implica para la institución un problema, no solamente en su prestigio, sino incluso puede llegar en un extremo dado a que se le
cancele la autorización para operar como banco. Quien pretende llevar a cabo el lavado de dinero es evidente que debe de reunirse o asesorarse de gente profesionista, en este caso abogados, contadores, fiscalistas, que igual considero yo que pueden tener responsabilidad. ¿Qué opina al respecto, doctor? Pues mira, en algunos otros países se ha hecho la cultura del reporte extensiva no solamente a las instituciones financieras, sino inclusive a prestadores de servicios, digamos a una serie de negocios, por ejemplo, agencias de automóviles, joyerías, inmobiliarias, de tal forma que cualquier operación que se da bajo un mismo parámetro de los famosos $10,000, pues se tiene que reportar, y en ocasiones esto también se ha hecho extensivo a los prestadores de servicios profesionistas, a los abogados, contadores, a cualquier persona que en algún momento dado le van a hacer un planteamiento para tratar de ocultar el origen de estos recursos. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es que, bueno, si el profesionista, uno de los excluyentes que tiene el tipo penal es el que a sabiendas, si yo ya estoy consciente de que el señor, el origen de sus recursos es ilícitos, y estoy consciente, entonces ya no hay la excluyente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo desconozco, pues yo puedo argumentar eso, el señor me vino a consultar, yo le di una asesoría, le planteé una serie de disyuntivas o escenarios, pero si yo ya estoy consciente de que el origen de sus recursos es ilícito, pues entonces ya no soy un simple asesor, sino ya soy copartícipe, ¿no? Claro. Entonces, es una situación que se está ahorita, inclusive sabemos que en México se ha intentado ya tratar de regular el fenómeno y el reporte, pero bueno, finalmente te digo, yo creo que nada está exento, y te diría, bueno, en esa cultura del reporte, pues no faltarían muchos negocios, en el propio Estados Unidos se han de faltar muchos negocios que no generan reporte, y en nuestro propio país, bueno, pues hay un sinnúmero de actividades que finalmente podrían ser motivo de un reporte, pero bueno, a lo que voy es que ya cuando la persona está consciente, la que está celebrando con una persona un contrato o está prestando un servicio, está consciente de que esos recursos no tienen una procedencia lícita, pues yo creo que entonces en ese momento puede todavía ella determinar si da o no la asesoría, ¿verdad? O sea, disculpe usted, no estoy interesado, ¿no? Y es que, perdón, aquí entraría en esto de los servicios profesionales, o sea, de contadores, de abogados, pero ahorita me viene a la mente el asunto de Morelos, de Cuernavaca, de los grupos musicales. Finalmente podría ser también una situación, como lo dice usted, doctor, si a sabiendas ellos ya tenían conocimiento de esa situación, pues estarían en ese supuesto, pues a tipificarse, que es motivo del arraigo que se encuentran para poder determinar la posible responsabilidad, ¿no? O sea, y ahí determinar pues si sabían o no sabían esta situación. Y aquí hemos hablado de esto, y a mí me gustaría, doctor, o sea, ya pedimos la definición del lavado de dinero, el procedimiento, cómo se lleva así, las etapas, que lo hemos visto ahí, que ahorita que se habla de la parte del ocultamiento, pero ahí yo quisiera hacer una pregunta, por ejemplo, en el caso que se ha estado dando también en el sistema bancario de el robo de identidad, la persona que tiene el robo de identidad, y yo sé que quien lo hace o lo comete adquiere bienes, servicios y todo esto, le causa un perjuicio, o sea, porque está robando la identidad, ¿se daría este hecho también como lavado de dinero? Yo creo que aquí sí entramos en la famosa categorización de los delitos cibernéticos, ¿no? O delitos informáticos, en donde, bueno, pues nuestra legislación no es tan amplia, pero digo que finalmente pues el que obtiene un beneficio, ¿verdad? Pues, llevando a cabo pues este tipo de acciones, que es pues sin el consentimiento de la persona a la que le está precisamente sustrayendo su dinero, pues no sé, puede ser de cuentas de cheques o de tarjeta de crédito, pero entonces eventualmente si el fenómeno es un fenómeno aislado, pues sería un delito pues del fuero federal, porque se utilizan instrumentos bancarios, pero si ya es un fenómeno que se da en forma, digamos, organizada, y atrás de esto ya hay banda
y existe una serie de, digamos, de asociación delictuosa, bueno, pues entonces ya estaríamos enfrente precisamente ya de una figura de la baja. Entonces esta categorización que es muy buena, por ejemplo, es, pues hoy en día puede haber muchas formas de defraudar, ¿no? O sea, quien por ejemplo falsifica, y a través de la falsificación pues lo trata de incursionar a las instituciones de crédito, ¿no? Y bueno, pues entonces finalmente si esto se detecta que ya está siendo realizado por bandas perfectamente realizadas, bueno, pues entonces esto ya es otro fenómeno, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta al final del día todos estos controles que se van haciendo para las instituciones, el prever las figuras en los códigos penales, y sobre todo concientizar a la gente, ¿no? Porque también la gente, pues digamos, el ejemplo que tú ponías, ¿no? O sea, pues si yo desconozco el tema, pero si ya le empiezan a dar difusión y la gente se empieza a dar cuenta que tiene consecuencias y que es importante saber, pues a quién estoy prestando un servicio, con quién me estoy relacionando, y que no es ya aquí tierra de nadie, ¿no? Entonces yo creo que la gente también empieza a tomar conciencia y bueno, pues eventualmente puede negar el servicio, ¿no? Entonces yo lo que digo es un proceso que es paulatino, y por eso decía yo que a mí en ocasiones siento que la labor que tienen las autoridades que tienen que llevar a cabo esta actividad pues es titánica, ¿no? Porque pues por ejemplo, los reportes decía yo, originalmente el tema iba para atacar el crimen organizado, bueno, porque se encontró que pues muchos de estos esquemas ocultan los recursos que a lo mejor pueden provenir también de una actividad lícita, pero pues lo que no quieren finalmente es pagar impuestos, ¿no? Y bueno, pues entonces, también es un derecho que tiene el Estado decir, oye, ¿por qué me estás ocultando el que estás recibiendo ingresos, ¿no? Y finalmente no cumples con tus obligaciones. Entonces digo, ya de por sí en el tema fiscal requiere de muchas personas que puedan supervisar el tema, pues imagínense, ¿no? En el tema de los reportes que tienen que ver para fines de persecución del delito, propiamente ligado con actividades ilícitas o con grupos criminales. Entonces digo, es una tarea pues digamos monstruosa, y si el Estado no cuenta en alguna forma con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de ciertas instancias, como el caso de las instituciones financieras, pues yo creo que finalmente pues muchos delitos, muchas acciones, muchas actividades se quedarán impunes, ¿no? Qué complicado la verdad resulta por ejemplo, el comentario que nos hace acertadamente el maestro Rodríguez con respecto al todavía sonado problema de Morelos, en donde un conjunto o un grupo musical, o en especial el representante de ese grupo, queda detenido, arraigado y sujeto a investigación. Digo, es un grave problema para todas aquellas personas que se dedican a la música, ¿sí? De que tienen que investigar primero quién me va a contratar y si es lícito su dinero, sí, para en un momento dado prestarme a aceptar la firma del contrato, de la presentación, ¿no? Bueno, vayamos un poquito más, sabemos que además de la legislación que se hizo en materia financiera, en materia de las reformas al Código Federal Penal, se hizo la ley de delincuencia organizada, existe ahora una ley de extinción de dominio, y entonces ¿qué sucede? Que eventualmente, pues imagínate, tú rentas un departamento, ¿no? O rentas una casa, que sea legítimo, si lo rentas a una persona que pues tú lo hiciste a través a lo mejor de una agencia de estas de corretaje, te dan la información, y pues tú desconoces realmente la actividad que el señor realiza, ¿no? O sea, tú te basas un poco en la información que te da esa casa inmobiliaria. Y si el señor resulta que lleva alguna actividad ilícita, pues igual hasta tu casa puede estar en riesgo, y tú tendrás que ir a demostrar la legitimidad de tu propiedad, y demostrar también que no tenías conocimiento y que no tenías tampoco ninguna relación o nexo con estas personas. Entonces digo, finalmente son situaciones que pueden llegar a generar molestias en la sociedad, pero finalmente también hay que los abogados, y precisamente es parte de este tema, es decir, ahora tenemos que empezar a incorporar en los textos, en los documentos que manejamos para prestar los servicios o para asesorar a nuestros clientes, pues alguna declaración bajo protesta, ¿no? O sea, el señor declara bajo protesta que el origen de sus recursos son lícitos, y de alguna forma me protejo. Pareció, yo le pregunté al señor específicamente, y el señor me dijo que sí, ¿no? El señor me dio una carta de una empresa, ¿no? Pues yo supuse que esa empresa es lícita, ¿no? Y finalmente, pues como te digo, yo creo que lo que sí no se va a poder demostrar es
el hecho de que yo no tenga relación con las actividades que lleva a cabo esa persona, ¿no? O sea, si yo estoy ajeno a ellas, pues voy a demostrar fácilmente pues que también fue un motivo del engaño, porque además pues precisamente son delincuentes, ¿no? La maquinación fraudulenta, ¿no? Así es, ¿no? Y son delincuentes, son gente precisamente elaborada y que pues trata de sorprender pues diríamos la buena fe de las personas, ¿no? ¿Y qué problema tan grave para el particular que siendo propietario de un inmueble que lo rentó, ¿no? Y que a la mera se da el problema de esta situación que es de lavado de dinero, y viene posteriormente el grave procedimiento de la extinción de dominio? ¿Qué problema? Porque no solamente la responsabilidad de perder mejor dicho, enfrentar el problema de perder su patrimonio, que puede ser el único. Sí, claro, por eso decía yo, finalmente está expuesto cualquier persona que una persona que le rente pues lleve a cabo dentro de la propiedad que le rente una actividad ilícita, ¿no? Entonces yo te digo, finalmente pues hay que prever en los instrumentos el señalar que bueno, pues yo no estoy, o sea, yo estoy rentando un inmueble para casa habitación, ¿no? Establecerlo claramente y decir, bueno, pues el señor me está manifestando en ese momento que tiene un modo de vivir lícito, ¿no? ¿Por qué? Para tratar de ir generando también una serie de defensas para la ciudadanía. Pero yo creo que pues como dice, lo que se ve no se juzga, ¿no? O sea, sencillamente muchas veces al momento de tener el trato con este tipo de bandas o de diríamos acciones delictuosas que existen, pues se percibe rápidamente, ¿no? Que no estoy tratando con una persona que es común y corriente, ¿no? Que de hecho no lo es. Vamos a un corte, doctor, y continuamos nuevamente. Regresamos nuevamente a este interesante tema de lavado de dinero. Les recordamos a nuestros cibernautas que nuestro correo es el tepanplatoenvivo@hotmail.com y que nuestros teléfonos son el 56 74 38 60, 55 38 06 17. Por favor, llámenos porque este tema es bastante interesante. Adelante, maestro Rodríguez. Sí. Gracias. Doctor, aquí de lo que hemos hablado, de las obligaciones de esta parte de concientizar y pues de llevar a cabo mecanismos de defensa para futuras acciones, a nivel nacional, bueno, pues están haciendo cuestiones, en México tiene convenios internacionales con otros países, otras asociaciones para tener este tipo de reportes, este tipo de acciones de movimientos financieros. ¿Qué hace falta? ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos hacer? ¿O a dónde estamos parados nosotros respecto a otros países? Sí, pues México ha sido muy activo, diríamos, desde que inició la legislación en estos temas. México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es, digamos, los países desarrollados que forman parte de este grupo. Y pues este grupo emitió en su momento lo que llaman las 40 recomendaciones, que diríamos todas las legislaciones de los países integrantes del mismo pues han incorporado a su legislación. Y bueno, existen precisamente tratados de asistencia legal mutua, tratados para intercambio de información, memorandos de entendimiento entre las instituciones financieras, de tal forma que se va generando una red de información que puede ser utilizada.
En el caso diríamos de los reportes a nivel de la banca, pues en ocasiones se dice mucho es que pues se conocen las tipologías, el tipo de actividad que pretenden hacer estos grupos criminales, y en ocasiones, bueno, pues la sensación que tienen las instituciones es que muchas veces están emitiendo reportes y no tener una, digamos, retroalimentación de lo que hace la autoridad, pues los deja un poquito con la idea de que es en vano su trabajo, ¿no? Pero yo creo que lo que sucede también es que con base en esos reportes, en ocasiones pues ya se genera una averiguación previa, ya sigue todo un proceso, y bueno, pues eso tiene que tener cierto sigilo, ¿no? Pero yo creo que ya cuando finalmente se consigna, se procesa y finalmente se obtiene una sentencia condenatoria, yo creo que lo importante sería precisamente eso, tratar de retroalimentar un poco a la gente que pues ha creído en el sistema de reporte. Ahora, siento que en México, bueno, pues hemos estado constantemente actualizando la legislación en materia financiera. Hay proyectos, iniciativas, incluso en México recientemente se pensó en crear una comisión de inteligencia financiera, que bueno, pues yo les diría, en estos temas lo que abunda no daña, pero bueno, pues, hoy en día existe una unidad de inteligencia financiera en la Secretaría de Hacienda que pues hace la labor de recolección de todos los reportes, de análisis. Existe una área en la propia Procuración de la República que ve todos estos temas, y bueno, y cada día se tiende a especializarse. A veces se nos ha criticado pues que no se llevan a cabo un suficiente número de procesos en México por concepto de lavado, o que las cantidades que se manejan son muy exiguas, bueno, pues son visiones. Yo sí creo que en este tema hay una decisión desde hace muchos años, estamos hablando desde el año 90 en adelante, casi 20 años, en donde el Estado mexicano, el gobierno, implementó una serie de medidas. Los bancos las han asimilado, muchos intermediarios los han recogido. Ya existe esa cultura del conocimiento del cliente. Yo creo que se tiene que profundizar más, se tiene que hacer más extensivo a otro tipo de negociaciones y de actividades, que es donde llega el dinero, ¿no? Yo digo, finalmente, respeto mucho el hecho de que se quiera considerar a prestadores de servicios, pero finalmente pues es donde yo adquiero, donde yo compro, donde yo hago, finalmente el sistema de reporte se puede instrumentar en forma sencilla. Y sobre todo, yo creo que también es muy importante el tema de la cultura, ¿no? La cultura porque hoy en día, pues en las facultades, pues este tema se toca muy tangencialmente. A lo mejor en la materia penal se ve algo, a lo mejor se toca en la materia internacional, pero no se le da una opción no sé, pensar con una materia optativa, meterla en los programas. ¿Para qué? Pues para crear conciencia, sobre todo en el alumnado, que finalmente van a ser profesionistas, que van a egresar y que eventualmente pues alguien los va a querer sorprender, ¿no? Entonces yo creo que la labor de difusión, de capacitación, en la materia de capacitación, yo siento que nunca estaremos satisfechos. Yo creo que los bancos han hecho una gran labor en tratar de generar materiales, videos, cursos de capacitación y todo, pero finalmente, como decía yo, nadie está preparado para el fraude, nadie está preparado cuando alguien quiere sorprenderlo, y muchas formas pueden ser identificaciones que no cumplan con los requisitos, se pueden falsificar una serie de documentos. Entonces finalmente pues estar alerta, ¿no? Entonces por eso yo les digo que en estos temas lo importante es incorporar a la sociedad en su conjunto, a los profesionistas, no el hecho de que reporte, sino más bien el hecho que tenga conciencia de que eventualmente me pueden llegar a consultar, o puede ser yo víctima de esto. La persona que eventualmente también tiene que rentar un inmueble, pues también está consciente que ya hoy en día ya no es tan fácil decir, pues no llevé a cabo una investigación, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues hay muchos agentes inmobiliarios que, bueno, pues podrían dar también esa serie de reportes. Entonces, yo creo que vamos en el camino correcto. Desgraciadamente, pues este es un fenómeno que creció en forma expansiva. Hoy en día, les vuelvo a reiterar, está el tema muy ligado al narcotráfico. Sin embargo, yo creo que hay una serie de giros, actividades que obtienen recursos de actividades o giros ilícitos, y que no están, no se están, no estamos ponderándolos, no estamos sacando a flote todas esas actividades. Y digo, ¿por qué? Porque pues, definitivamente pues esto es una lucha abierta contra todo este tipo de situaciones,
que no estaban previstas, ¿no? Y bueno, y finalmente pues el legislador también tiene que estar muy, digamos, muy consciente de que pues tenemos que incorporar tantas veces sea necesario al tipo las distintas actividades que se van dando para pues poder atacar este fenómeno, porque será muy triste, digo, que imaginemos que alguna gente lleve a cabo alguna actividad ilícita y no está incorporada, pues sería muy triste que el señor pudiera salir porque no estaba prevista en nuestra legislación, ¿no? Doctor, obviamente que en este tipo de problemas, el fenómeno de lavado de dinero, el Poder Judicial juega un papel muy importante. Se nos viene el tiempo encima, pero yo quisiera preguntarle así rápidamente, ¿a qué problemas principales se enfrentan nuestras autoridades encargadas de la Procuración de Justicia para la persecución del delito de lavado de dinero? Bueno, pues digo, fundamentalmente, mira, a nivel internacional muchos países a veces generan reservas. Otro tema que se ha discutido mucho es los famosos secretos, ¿no? El bancario, fiduciario, bursátil, que a veces se utilizan como pretexto para no darle información, los famosos paraísos fiscales. Después, te digo, al interior, en ocasiones, bueno, pues te digo, hubo un momento en que se categorizó el delito de lavado como un delito que era un delito de resultado, en donde previamente existía un ilícito. Entonces, bueno, finalmente los tribunales ya han categorizado este delito como un delito de carácter autónomo. Entonces, y finalmente, pues digo, yo creo que en los esquemas que se utilizan, son esquemas muy sofisticados en ocasiones, pues también es importante capacitarnos como Poder Judicial, ¿no? O sea, no necesariamente la capacitación es hacia los funcionarios y empleados de la banca que están en ello todos los días, sino los esquemas que se puede utilizar y las vertientes que puede tener. Bueno, pues es importante también, por lo que se ha tratado de hacer en muchos países, generar jueces especializados para atacar al crimen organizado. Y digo, y en el ámbito internacional, bueno, en México, te digo, seguir participando en los foros, independientemente de la percepción que se tenga. Yo creo que cuando se está haciendo el trabajo, digo, finalmente a veces no se dan los resultados que se quisiera a nivel de estadística, ¿no? Pero a nivel de la realidad, a nivel de por ejemplo, si vemos en este año el número de reportes que se manejaron el año pasado, de reportes de la banca a la Secretaría de Hacienda, pues es una cantidad de reportes que no se había tenido en años. Entonces se ve que se está trabajando, ¿no? Sí, son miles, millones de reportes. Sí, yo por ahí traía el dato, 300,000 reportes, 200,000 reportes. La cantidad que te va diciendo, cuando empezamos hace 20 años, digo, que había unos cuantos reportes, llegaban 500, 600 reportes. Entonces se ve que ha evolucionado, ¿no? Sí, definitivamente sí ha evolucionado, y que de verdad también es un paquete para nuestras autoridades enfrentar, sancionar, ¿no?, con toda honestidad a todas aquellas personas que se encuentran dentro de asociación delictuosa y que cometen precisamente este delito de lavado de dinero, ¿no considera usted? Y que además, bueno, concatenado con esto, las amenazas de que son objeto los juzgadores precisamente, claro, ¿no?, al dictar una resolución, ¿no?, que las amenazas se dan por todos lados, y en este caso creo que no es la excepción. No, yo diría que es en donde más peligroso es, porque precisamente estás atacando no estás atacando a una persona común y corriente, estás atacando a una gente que forma parte de una red, ¿no? Y finalmente, como digo, este fenómeno es un fenómeno que debemos estar conscientes que distorsiona, ¿no? Distorsiona en realidad la economía, distorsiona la visión del país, distorsiona la imagen del propio país, y entonces finalmente pues hoy en día lamentablemente en nuestro país se está siendo visto más por temas ligados con el narcotráfico, y fuera de esto se quedan cientos de miles de mexicanos, millones diría yo, que trabajan todos los días en forma digna y decorosa, con esfuerzo, y entonces yo creo que también es un tema importante para temas de imagen, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Maestro, ¿algún comentario? Pues yo creo que agradecerle al doctor Zamora su excelente plática, conocer esto, y a todos los cibernautas darles la oportunidad de tener esto, y agradecerle a nombre del doctor Enrique González Barrera su presencia aquí, y o sea, me voy a permitir, yo creo que él así lo querrá, comprometerlo para una fecha próxima, en relación a este tema, que se quedan muchos puntos importantes de tratar,
Y además, o sea, de este tema, verlo en relación a los delitos cibernéticos o a los delitos electrónicos también, que yo creo que sería importante de verlo. Yo lo comentaría, si usted está de acuerdo, señor juez, que con él lo veamos para poderlo comprometer y que en fecha próxima lo podamos tener y tener su excelente cátedra en esta mesa de trabajo. Sí, definitivamente considero que para el instituto es un honor el que lo tengamos como invitado, doctor. De veras que es bastante atinada sus comentarios en un tema álgido, pero que también sabemos que ha tenido muy poca difusión. Sí. Pero bueno, ojalá que acepten nuestra invitación. No, ya estoy comprometido. Les recordamos que el día de mañana estará a las 9 de la noche el señor José Alejandro López Jiménez, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, con el tema o el libro La muerte de Artemio Cruz, cuyo autor es Carlos Fuentes. Esto es el día de mañana a las 9 de la noche. Quiero aprovechar también la oportunidad que se me da, maestro, para poder darle un reconocimiento por su satisfactoria participación en este programa, y me permito leerlo. Dice: Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor Pedro Zamora y Sánchez por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día jueves a las 21 horas a través de internet con el tema Lavado de Dinero, México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2010, y lo firma el director de la revista Tepantlato, el doctor Enrique González Barrera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros que nos hicieron favor de estar con nosotros, aguantándonos todo este tiempo. Sé que muchas veces se genera la duda de bibliografía. Precisamente se dijo de un texto que hicimos modesto sobre este tema, que la mayor aportación que tiene ese texto son toda la legislación que existe en materia internacional sobre el tema y la referencia a la materia nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos el día de mañana a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Qué es Tepantlato? En el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del Tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepam, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra Tepantlato hace referencia al abogado. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 19 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos: Presidencia de la República, Gobernadores de los Estados, Cámara de Diputados y Senadores, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República y Procuradores de los Estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país.